Pero el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, sí tiene un poder salvador. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un Dios trino y uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante que tengamos presente esto en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de bautizará en el Espíritu Santo, habla de llenarlo todo. Cuando Juan el Bautista dice que bautizaba en agua. La palabra bautizar o bautizo significa sumergir totalmente a una persona, y esto es lo que se hace cuando se bautiza en agua. Se sumerge, dice: si yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas presentes de la Trinidad. Pero cuando dice que bautiza en el Espíritu Santo, significa que se sumerge todo bajo la presencia del Espíritu Santo. Esta cita está en Lucas 3:16. Ahora, quiero hacer notar esto. Dice: Él los bautizará en el Espíritu Santo, y termina diciendo: y luego. En la versión, nueva versión internacional, dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí se ha tergiversado esta cita en muchas ocasiones, y piensan que el fuego, a que se refiere aquí del bautismo en el Espíritu Santo, es cuando una persona empieza a temblar, a moverse y a caer, y a muchas cuestiones fuera de orden. Y no se refiere a esto. La palabra fuego a que se refiere acá es la palabra toeo, griega, y significa hacer volar, hacer liviano, liberar. Esa tiene su raíz en picto, que dice mediante la idea de aligerar, o tomai, que significa volar. ¿Qué significa esto? Cuando habla que nos va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, quiere decir que nos va a aligerar las cargas. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a quemar toda imperfección que haya en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos arrepentimos. Y ya hemos visto esto. ¿Cuál es el arrepentimiento? Arrepentimiento es: estoy haciendo esto que no es correcto, me arrepiento, le pido perdón a Dios por haberlo hecho y le doy la espalda. Eso significa en griego: le doy la espalda a lo que estaba haciendo antes, y ahora camino en dirección totalmente contraria a ello. Pero el hecho de darle la espalda a eso no significa que ya no lo vamos a hacer jamás. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lucha continua, constante. Pablo lo decía de otra manera: hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. La carne es: yo tengo el deseo de hacer esto. El que fuma droga o fumaba droga aceptó a Jesús, y no quiere decir que se le fue el deseo de fumar la droga, o el que tomaba, o el que fumaba, o el que hacía muchas cosas que no agradaban a Dios. Va a tener ese deseo, pero también va a tener la ayuda, el consuelo del Espíritu Santo, que lo va a fortalecer y va a quemar toda acción que haya en él para volver atrás. ¿Me están entendiendo? Esto es quemar, aligerar en nosotros toda acción.
Adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto. Esto no es el fuego del poder milagroso, sino quemar toda impureza, purificar, aligerar la carga. En Mateo 11, 28 y 30, Jesús lo dijo de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que tengan esa carga interna que no los deja sobresalir, que no los deja florecer o vencer. Dice, y yo os haré descansar. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Mediante qué? La acción del Espíritu. Ahora, quiero hacer notar que la palabra dice que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. O sea, cantamos una alabanza, que nuestro corazón se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él hace su habitación en nosotros. Tenemos una ayuda interna. Ya no es el Jesús que anduvo en Galilea, que anduvo en Nazaret, que anduvo en Jerusalén, que anduvo en esos caminos tan hermosos y polvorientos. Ya no es el Jesús colgado en un madero que muchos tienen en sus casas, o el Jesús de la Santa Cena que muchos tienen también en su casa. Y no digo que sea malo, sino ahora es el Jesús que habita en tu corazón, el que te fortalece, el que te levanta, el que te aligera las cargas internas para volverte de todo corazón al Dios verdadero, para cumplir con su voluntad. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toma sentido lo que significa el fuego de Dios en nuestro ser. ¿Por qué? Porque nos hace volar, nos aligera la carga. Que como personas que hemos heredado la situación de que Adán y Eva hayan pecado al principio y vienen maldiciones sobre toda la humanidad, Jesús, el postrer Adán, lo que vino es a vencer todo ello y a quitar esa maldición en nuestras vidas. Nosotros mismos no podemos hacerlo jamás. No hay nadie que pueda decir yo vencí porque fui suficiente. Sin el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos hacerlo. Nos vamos rápido porque en Hechos 2:38 dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cuando habla aquí de arrepiéntense, es el arrepentimiento que hay de lo que les platicaba del pecado y volverse atrás, darle la espalda al pecado. Eso lleva al testimonio físico del bautismo en agua. Pero cuando dice bautícese en el nombre de Jesús, no se está refiriendo al bautismo en agua, sino está refiriéndose a el bautismo en el Espíritu Santo, porque es Jesús quien bautiza. Jesús nunca bautizó a nadie en agua, lo hacían sus discípulos. ¿Para qué? Para enseñarnos que Él no es el que bautiza en agua, sino que Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice, para perdón de pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ya lo vimos anteriormente, no nos detenemos acá por el calor que hace. Inciso A dice, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es hacernos uno con Él. ¿Y cómo nos hacemos uno con Él? Nuestro espíritu. El espíritu de Adolfo se hace uno con el espíritu del Señor. Es lo mismo en el matrimonio.
la pareja se casa, dice ya no son dos, sino ahora que son ¿qué? Una sola carne. ¿Por qué? Porque se hicieron uno. Es lo mismo con el Señor. Ya aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora somos la novia de Cristo y seremos la esposa del Cordero. Entonces tenemos que ser uno con el Padre. Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. La última oración, la oración sacerdotal de Jesús. El propósito de hacernos uno con Él, dice, no es aceptar a Jesús, no es solo aceptar a Jesús, sino es hacernos uno con Él mediante su Espíritu en nosotros. Bautizar, en el griego bautizo, significa estar completamente mojado. La raíz es bapto, que significa cubrir completamente o colocar dentro. O sea, que como creyentes todos los días nuestra oración debe ser: Señor, te ruego que este día tu Espíritu me cubra totalmente de todo mal, de todo dardo de maligno, pero que también tenga un accionar directo dentro de mi vida para purificar mi vida desde dentro, para hacerme una persona distinta. Cuando Juan sumergía completamente en agua, era un tipo de lo que el Espíritu Santo haría en nuestras vidas. También ya se explica anteriormente. Ahora, el bautizar en el Espíritu Santo es un ministerio de Cristo, ya se lo dije. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿qué? Con el poder de lo alto. Me estoy yendo rápido, me podría detener más, pero el calor es mucho. Si ya hace calor acá, no quiero contarles. Es importante esto, porque en Jesús tenemos esta promesa y dice que seremos investidos. La palabra investidos significa seremos vestidos. Seremos vestidos, o visto de otra manera, seremos cubiertos con el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor nos ve a nosotros, cuando el Señor me ve a mí, no me está viendo a Adolfo el imperfecto, Adolfo el que está propenso a cometer pecado, Adolfo el débil, sino que está viendo a Adolfo investido o cubierto por el Espíritu Santo. Me ve a mí a través de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo. Juan lo ejemplificaba de esta manera: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, y ese es Jesús. Cuando bautizó a Jesús, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo de él en forma corporal como de una paloma, y vieron que se descendió y se posó en él. Lo importante es que el mismo accionar que tuvo con Jesús el Espíritu Santo lo tiene contigo y conmigo. Dice: el que bautiza con el Espíritu Santo. Analicen bien esto, quiero que tomen atención. El que bautiza en el Espíritu Santo es la palabra griega ho baptizón. Ho bautizón, el que bautiza en el Espíritu Santo. Y esto está en participio presente, o sea, que el que bautiza es el que está bautizando ahorita, pero también aquel que seguirá bautizando
siempre. Ese es el significado de la palabra. Si lo tomamos a la ligera, no tiene mucho significado, pero cuando lo tomamos según la intención en que fue escrita o que fue dicha, dice: aquel que te bautiza ahorita, que estás viendo pues, que cómo lo hace, pero también el que lo hará de manera permanente por los siglos de los siglos, de generación en generación. Por eso yo le digo: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, porque bajo la presencia o la presencia del Espíritu Santo, Jesús está con nosotros a diario. No es el Jesús que está crucificado, no es el Jesús que está en una portada, en un retrato, una fotografía. Es el Jesús que ha hecho su morada en nuestras vidas. Nótese que la palabra dice que el Espíritu Santo correrá dentro de nosotros como ¿qué? Como ríos de agua viva. Y cuando Él hace su habitación en nosotros, hace su morada en nosotros, en nuestro corazón, ¿qué está haciendo? Ejemplificando realmente lo que es la obra que está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el corazón es el que bombea la sangre que llega por venas, por arterias, por vasos capilares, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros cabellos hasta las uñas de nuestros pies, pasando por todos nuestros órganos. Y el Espíritu Santo es el poder purificador. Cuando está corriendo como ríos de agua viva por nuestro ser, lo que está haciendo es purificar. Purificar. Yo llevo 30 y tantos años, casi 40 años de predicar la palabra. Nunca he caído, nunca he temblado, nunca he hecho manifestaciones que muchos tienen como manifestaciones del Espíritu Santo. Pero he visto el poder de Dios en mi ser. He escuchado su voz. Me ha hablado en sueños, me ha hablado a través de otras personas, a través de su palabra, en voz audible. Me ha hecho notar que sí existe, que está vivo, es vivo y eficaz para nuestras vidas. Y Él purifica nuestro ser, nos ayuda a contrarrestar todo ataque del enemigo y aún las enfermedades. Él purifica. Si nosotros tenemos fe y le pedimos de todo el corazón a Dios, Él va purificando nuestro interior, haciendo páncreas nuevas, hígados nuevos, riñones nuevos, liberando nuestras arterias. Él está moviéndose en nuestro ser a cada día. No lo está haciendo bajo mi voluntad, la está haciendo bajo su voluntad y soberanía, pero Él es capaz de hacerlo en todo momento, siempre y cuando creamos sinceramente que Él lo puede hacer. Ya vamos a terminar. En Juan 20, 21 y 22 dice: Jesús ya había resucitado, vio a sus discípulos antes del Pentecostés, y luego entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Se le apareció a sus discípulos. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuchen esto: como me envió el Padre y me bautizó en el Jordán, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid ¿qué? El Espíritu Santo. La palabra recibir es la palabra lampao, que significa entrar o tener. Reciban el Espíritu Santo que entra a su corazón, a su vida. Y esta es la promesa más maravillosa que tenemos. En Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esta promesa no era para los que estaban en el tiempo en que Jesús. Esta promesa era para ti y para mí. ¿Por qué? Porque dice para todos los que están lejos. La palabra están lejos. En el original es la palabra macrán, que significa distar o lejanía. Su raíz es macros, que significa largo en lugar o largo en tiempo. ¿Qué significa? Es para los que están aquí y los que están en Japón, o en la China, o en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, en cualquier otro lugar en distancia. Pero también para los que están lejos en otros tiempos, los que estuvieron en el tiempo de Jesús hace 2000 años, 2000 y pico, y los que están ahorita aquí para nosotros, y para los que vendrán después de nosotros si Jesús no viene antes. Lo que quiero dejar en su corazón esta tarde es que estemos confiando que Jesús nos ama y desea lo mejor para nosotros, y no hay nada mejor que darnos salvación, darnos vida eterna, pero también purificarnos para que entremos ante su presencia porque la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si no estamos quemados con ese fuego del Espíritu en nuestro interior, purificados, no podemos ver al Señor jamás. Ahora, yo como persona no puedo definir quién sí, quién no. Eso le corresponde a Dios, porque es algo interno de cada persona. No puedo juzgar. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo algo, me estoy haciendo partícipe de aquello que estoy juzgando. Por eso dice Jesús, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque si tú juzgas a alguien por algo, entonces te estás haciendo partícipe de aquello que estás juzgando. El problema es que aquella persona juzga se puede arrepentir y sus pecados les son borrados. Pero si tú juzgas, no tienes de qué arrepentirte y esa mancha queda en ti, a menos que cambies tu actitud y veas de manera distinta a las personas. Esto es amar sin condición. Nos ponemos de pie.